Es una bendición saludar a cada uno y a cada uno por nombre. Nos gozamos de estar en el mejor lugar. Vamos a continuar nuestro estudio siempre en Génesis. Hoy nos corresponde el capítulo 41. Es muy largo, tiene muchos versos, entonces vamos a dividirlo en primera y segunda parte. ¿Qué compone la primera parte del capítulo 41? Los sueños del faraón. La segunda parte, la decisión de ubicar a José como gobernador de Egipto, es decir, la segunda autoridad a nivel imperio. Cuando lo tengan, le puede ver de pie. Leemos los primeros versículos del capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas habían 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana doy gracias por la vida, la salud y la libertad de cada uno de los presentes. Gracias por todos los innumerables beneficios que tú nos das. Nos haces gozar de tantos beneficios que aún no merecemos. Muchas gracias. Rogamos esta mañana que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros, que llegue al alma, que llegue al espíritu, que llegue a las coyunturas, que llegue a los tuétanos y que ministre todo nuestro ser y haga para lo que tú le envías. Rogamos que pongas en nosotros espíritu noble, espíritu educable, oído de discípulo, y podamos aprender de la palabra tuya y la pongamos por obra y seamos mejores personas. En el nombre de Jesús también matamos al hombre fuerte y a toda potestad infernal y de la tiniebla. Les ordenamos que huyan, porque nosotros somos libres por la sangre de Cristo. Nosotros somos libres por el poder de la palabra de Dios, la que amamos, que nos sustenta, que nos instruye, que nos muestra el camino. Señor, ilumínanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta historia impresionante, veremos cómo José pasa de estar en la cárcel donde estaban los prisioneros del rey de Egipto, donde había sido puesto por Potifar, quien lo había comprado del mercado de esclavos,
cuando fue vendido por sus hermanos y trasladado por sus parientes hacia ese lugar, y por una falsa acusación de la mujer de Potifar, su amo, su señor, estaba ahí con el propósito de que estuviese hasta la muerte olvidado, triste y abandonado. Qué triste situación, ¿verdad? Ahora pasa a ocupar el lugar más cercano al trono de Egipto. Él será la persona más próxima al soberano de Egipto, al faraón. Estará disfrutando de la máxima autoridad de Egipto. Esto será lo que veamos hoy, pero no fue fácil. Los años anteriores que ya estudiamos en la enseñanza que antecede a esta, vimos cuántos sufrimientos. En las anteriores del anterior, vimos cuánto sufrimiento al ser reprochado por sus hermanos hasta llegar al colmo de quererlo matar. Pero todo ese sufrimiento desde su niñez hasta llegar a la posición donde estaba, al lugar donde estaba recluido como un prisionero, que esto era peor que su esclavitud. Creemos firmemente que es una excelente preparación para lo que Dios tenía en el futuro de él y lo que significaría para su pueblo. Porque Dios no lo podría sostener en tierra de Canaán, porque Dios no le podría alimentar y preservar la vida a su pueblo en tierra de Canaán en ninguna manera. Era para preservar la sangre hebrea, era para preservar a la familia de Abraham sin mezcolanza alguna con los cananeos. Por eso sería necesario trasladar a la descendencia de Abraham a Egipto, donde tendría un lugar en Gosén, donde estarían netamente separados, no se mezclarían con los egipcios. Por eso es que José estaba siendo preparado, y en la preparación había sufrimiento, estaba siendo procesado para lo que él haría en el futuro. Ha llegado la hora en nuestro estudio de conocer el propósito genuino de Dios. Quiero hacerle una aplicación a la palabra. Muchas veces nosotros, cuando consideramos, es más, cuando estamos en el propósito de Dios, creemos que todo va a ser de abundancia, que nada va a faltarnos. Sin embargo, la experiencia en esta historia nos hace saber que Dios nos procesa cuando tiene un propósito especial para nosotros. Así que no se extrañen ustedes si está siendo procesado. Sin embargo, es necesario soportar la tentación. Es necesario superar toda adversidad o todo problema en la vida. A veces se presentará el proceso de acuerdo a lo que es nuestra peor debilidad. ¡Aleluya! Job dijo: lo que yo temía, eso me sucedió. Hay mucha gente que teme ser pobre, que teme que le falte el sustento. Hay gente que teme perder la fama, perder las relaciones de amistad, perder las relaciones familiares. Sin embargo, Dios sabe cuál es nuestra debilidad y va a arrancar todo aquello que parece impuro delante de Él. Amén. Bien. Tampoco quiero que dejemos de ver la extraordinaria
relación o el extraordinario paralelismo que hay entre la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de José. Siempre he dicho que en el Nuevo Testamento no encontramos un solo verso que hable acerca de que si José es un tipo de Cristo, una figura de Cristo, no lo hay. Sin embargo, las circunstancias que se dieron en la vida de él no nos dejar pensar, valga la redundancia, de que es un tipo de Cristo. Él de la cárcel va al trono de Faraón, como Jesús de los sufrimientos, del padecimiento de la cruz, va a la tumba y de la tumba se levanta para sentarse a la diestra de Dios Padre en su trono de gloria, desde donde gobierna sobre principados y potestades. Así dice la Biblia, ¿verdad? Fue lo que pasa con José, de los sufrimientos frente a sus hermanos y luego al destierro, al ser vendido como esclavo que parecía estar muerto en vida, y para colmo lo aprisionan. De ahí sale para ir al lugar más cercano del trono de Faraón. Un paralelismo impresionante. Así que solo con esta breve introducción podemos notar la gran diferencia entre el capítulo 40, o lo que vimos en el capítulo 40 y lo que veremos en el capítulo 41. ¿Cuál, hermano? José olvidado, encarcelado, triste, abandonado, sufriendo allí en la cárcel. ¿Qué sufría? Pues la privación de libertad. En cuanto a comida y privilegios, no, porque Jehová estaba ¿con quién? Con José, y prosperaba todo lo que hacía. Ponía gracia en él y de esa manera tenía preeminencia ante el encargado de la cárcel frente a los demás prisioneros. Todo lo que estaba pasando en la vida de José tenía un propósito de Dios para su vida. Vuelvo a recalcar, tal vez usted pasando momentos difíciles pero todo eso tiene un propósito, aunque parezca ilógico, aunque sea inconcebible, aunque usted no lo perciba así, aunque parezca absurdo, aunque no tenga sentido. Muchos de los sufrimientos que pasamos tienen un propósito divino. Amén. Amén. A excepción de que hay veces que nosotros sufrimos por nuestro mal comportamiento, por nuestras malas decisiones. En una ocasión les conté que fuimos a predicar rumbo a la costa con mi hermano Carlitos y un joven. Cuando subimos al bus, dijo el hermano Carlitos: hermano Manuel, usted va a predicar en este bus. Estábamos como en la prueba de campo del discipulado. Y el joven dice: yo voy a predicar. Ese hermano Carlitos, que predique el hermano Manuel y usted predique en el otro. No, yo aquí voy a predicar, siento de Dios predicar aquí. Ah, bueno, pues si siente de Dios, que predique, ¿no? Y él se para frente al público, saluda y luego dice: voy a hablar del gran poder de Dios. Voy a hablar del gran poder de Jesucristo. Yo no voy a hablar de que si tiene poder la Virgen María, porque ella no tiene poder. O díganme aquí, si la Virgen María tiene poder. Nunca olvidé su introducción. Pero no había terminado de decir estas palabras cuando se levanta un joven corpulento, se le aparió y tuvo que bajar, oiga, en las rodillas del muchacho para alcanzar.
y le da con el codo en el estómago, y él se quedó sin aliento. Y levantó la voz el muchacho y le dijo: cuando quieras predicar, piensa en lo que vas a predicar, no seas tonto. Y se fue a sentar el muchacho, y él empezó a llorar y decía: ¿y acaso no es cierto, pues? O díganme ustedes si tiene poder la Virgen María. Díganme aquí quién sabe si tiene poder la Virgen María. Y se quedó llorando. Dijo otras palabras y se fue a sentar. Al bajarnos del bus, esperaba que le dijéramos: no tengas pena, estás sufriendo por la causa de Cristo. Pero ni mi hermano Carlitos ni yo le dijimos nada. Díganme ustedes, ¿estaba sufriendo por la causa de Cristo? ¿Por qué estaba sufriendo? Por imprudente, por ir a hablar lo que no se debe hablar. Hermana y hermano, nunca vamos a lograr la conversión de alguien contradiciendo sus creencias. Es totalmente diferente la enseñanza a la iglesia con una predicación evangelística fuera de la iglesia. Cuando voy a predicar en un bus, lo que voy a presentar es el plan de salvación de Cristo, los primeros rudimentos del evangelio. Aquí con ustedes vamos a hablar de la fe en Cristo. Aquí con ustedes la función mía es amacizarles, es encauzarles en el camino. La función mía es corregir lo que está malo. Es que ustedes aumenten su fe, es que ustedes coman la comida sólida. Pero allá no, allá es distinto. Entonces hay gente sufriendo por su imprudencia, por sus malas decisiones. Sufrir por la causa de Cristo es distinto. El sufrimiento del que yo hablo, que ha pasado en su proceso José, no es por imprudente, no es por malas decisiones, es porque hay una concurrencia, oiga, de las circunstancias que se fueron dando con un propósito divino. Aquí veremos que Dios, tarde o temprano, cuando Él tiene el control de las cosas, pues va a hacer lo que es mejor también para sus hijos. Nunca nos va a dejar en el proceso, Él nos va a sacar de ahí. Hasta creo que hay una alabanza que dice que junto con la prueba nos dará también. No, oiga, eso está escrito en la Biblia también. Junto con la prueba nos dará también. Impresionante, me miran como extraño. Me miran así. Nos dará también la salida, ¿verdad? ¿Cuándo tendrá la salida? Cuando tenga que interpretar los sueños del faraón, lo que está por venir sobre Egipto. ¿Y qué es Egipto? Figura del mundo. Usted saldrá de su prisión cuando tenga que predecir o cuando tenga que advertirle a Egipto, que es el mundo, lo que está por venirle. ¿Y qué viene sobre el mundo? Destrucción repentina, aunque ahora haya abundancia de pan. Así está el mundo ahora, con abundancia de pan. Vayan a ver en todas las colonias, construcciones, gente con 150 quintales de maíz. Oiga, hasta yo que no trabajo, pregúnteme. Tengo 2 hilos que piden auxilio, topados de maíz. Yo que no trabajo, y ahora ustedes que trabajan, ¿cuánto tienen? Hay abundancia de pan en este tiempo. Amén. Y ya el hermano Meme ya me tiene contratado para que me va a dar más cosecha, ¿verdad, hermano? Él me vende cosecha en el tiempo. Y ya él ya está ahí al pendiente. Yo solo esperando el mensajito que vaya con el carro a llenarlo arriba, porque él me va a vender, porque va a haber abundancia, ¿no es cierto? Va a haber abundancia para el. Entonces, hermano y hermano, ¿qué pasa? Estamos hoy
en un tiempo de abundancia, pero viene algo terrible para el mundo. Es necesario que usted salga de su prisión para gritarle al mundo lo que está por venir. Entonces, veremos que cuando él logre interpretar los sueños, será nombrado gobernador en toda la tierra de Egipto, pero también se casará con Asenat, la hija del sacerdote On. De esta unión nacerán Efraín y Manasés. En esta historia hemos visto entonces lo que es triste, pero ahora él de la pobreza pasará a la riqueza. Oiga, del encierro a la libertad, y tendrá grandes privilegios. O sea que resumidamente veremos a Dios obrando, extendiéndole su mano para que él vea el respaldo. Aparte de que José no tiene ninguna duda de que la mano de Dios lo ha estado guiando siempre, está consciente de sus cuidados y en este proceso él no ha perdido tiempo. Oiga, yo quiero que note esto la iglesia. José no ha perdido tiempo en este proceso. Noten ustedes, cuando va con sus hermanos a José, él es solidario con ellos. Cuando es vendido y llega allá, él es solidario, él es amable, él es fiel, es una persona confiable ante su amo. Cuando está frente a aquella señora que lo está invitando a ser infiel, desleal, y que le está haciendo una oferta buena. Para un esclavo era una oferta buena si no hubiese tenido el temor de Dios. Pero él dijo: yo no puedo fallarle a mi amo y ni puedo pecar contra Dios. Vemos ahí que él no pierde tiempo para honrar a su Señor. Cuando es encarcelado, tiene que interpretar sueños a aquellos prisioneros especiales del rey. Él dice: de Dios es el interpretar los sueños. Ahora veremos cómo él esas virtudes no las va perdiendo, él va aprovechando bien el tiempo. O sea, tal como dice la Biblia para ustedes y para mí, aprovechando bien el tiempo. Amén. Y el salmista dice: enséñame a contar mis días, de modo que traiga a mí sabiduría. Dicho en otras palabras, que los días no transcurran por gusto, que la escuela de la vida me traiga sabiduría, pero no una sabiduría hueca, vana, sino una sabiduría de lo alto. No perder el tiempo. Esto vemos que son frutos del Espíritu Santo. En él se cumple lo que dice Romanos 5:3, que el sufrimiento, que la tribulación produce paciencia, y lo vemos nosotros que él es paciente en todo lo que va pasando, está esperando ahí. En cuanto a estos sueños de Faraón, ya le dimos lectura, pero sí quiero que notemos en el verso 1 precisamente lo que dice, para que podamos hacer coyuntura entre una etapa y otra, entre una época y otra. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, claro, al río Nilo. Pero pasados 2 años, ¿de qué? Pasados 2 años, ¿de qué? De que habían estado presos los 2 siervos de Faraón con él y les había interpretado un sueño. O dicho en otras palabras, habían transcurrido 2 años desde el final de los relatos establecidos en el capítulo 40. ¿Qué es lo que pasó ahí? El copero y el panadero de Faraón
estaban recluidos en la misma prisión que José. Cada uno de ellos tuvo un sueño. José interpreta correctamente el sueño de cada uno de ellos. ¿Cuál? Que el panadero sería ahorcado y el copero sería restituido a su puesto o a su cargo. Recordemos, José había rogado al copero que cuando estuviese en su nuevo puesto o fuese restituido a su puesto de servir la copa al faraón, se recordara de él y que le expusiera su situación injusta a faraón y que abogara a favor de él para ver si podía salir de aquella prisión, ya que para empezar no era un esclavo y que no era culpable por lo que estaba recluido en esa prisión. Sin embargo, dice la Biblia claramente al final del capítulo 40 que al copero se le olvidó cuando ya estaba sirviendo al faraón. Así que, como se le olvidó, José tuvo que estar 2 años más en prisión esperando que algo ocurriera, pero ha llegado el tiempo. Vamos adelante. Faraón tiene 2 sueños que a la vez José dice son un mismo asunto. Que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas. Estaban siendo apacentadas, apacentaban, pastaban en el prado. Pero impresionante pesadilla. Tras ellas, unas 7 vacas feas, tostadas, dijera alguien aquí, ¿verdad? Secas en gran manera, horribles. Pero dice que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Lo más impresionante de ese sueño, que estas horribles y espantosas vacas pues devoraban a las 7 hermosas, gordas, preciosas, jugosas, deliciosas vacas. Faraón despierta y en primera instancia pareciera que fue una pesadilla. ¿Cómo sabemos esto? Porque él sencillamente se volvió a dormir. Estas vacas primeras denotan o expresan el colorido del ambiente de Egipto. Para empezar, el río Nilo parecía al rey y también a todos los egipcios sagrado. Es tanto que tenían un dios rana. O sea que consideraban todo lo que había en el río Nilo o todo lo que tenía vida en el río Nilo como sagrado. Oiga, ya para que tuvieran un dios batracio, un dios rana al que le rendían homenaje, era terrible. Y por eso nosotros cuando hemos visto en la Biblia los juicios que se describen sobre Egipto, pues ¿cuántos tienen su origen en el río Nilo? Entonces las vacas precisamente de la realeza pues les gustaba estar sumergidas en el agua, dicen los grandes historiadores. Les gustaba estar medio sumergidas en el agua entre los juncos con el propósito de refugiarse ahí para mitigar el calor, porque era muy calurosa esa región. Pero también entre los juncos, como que al moverse se espantaban los mosquitos o los tábanos, las plagas que afectaban al ganado, y estaban ahí refugiados y luego salían del agua para ir a pastar. Entonces por eso es de que nadie se pregunta por qué las vacas salen del río. ¿Cómo es que salen? Si no son peces, no son tiburones, no son acuáticas, ¿y cómo es que salen del río? Nadie se hace ese cuestionamiento porque
era el colorido de Egipto. El ganado de la realeza estaba allá a la orilla del río y estaban acostumbradas a ese ambiente. Por eso es de que nadie pregunta cómo es que salen del río. Así como era en la vida real, también salieron del río esas 7 vacas hermosas y gordas. Pero lo impresionante es que salen unas vacas que no estaba acostumbrado a ver el rey, unas vacas todas secas. Oiga, estaban en el prado, estaban casi sumergidas en el agua, estaban muy hermosas, ese ganado era de lo mejor. ¿Y cómo es que surgen esas otras 7 vacas? Pues de feo aspecto. Pensaría, es una pesadilla. Se vuelve a dormir y el segundo sueño es también impresionante. 7 espigas ven en una sola caña. Oiga, ¿han visto ustedes matas de milpa que dan 3 elotes? ¿Quién la ha visto? ¿Ustedes lo han visto, hermano? ¿Ustedes? ¿Quién ha tenido matas que dé 4 elotes? No, 3 sí. 3 sí. Bueno, pero oiga, ¿qué sería de ustedes si ven 7 elotes en un solo tallo? ¿Verdad que es impresionante? Él vio 7 espigas, esto no era común, que salían de un mismo tallo. Y dice que no eran espigas comunes, eran 7 espigas llenas, eran hermosas. Sin embargo, después salían otras 7 espigas menudas, es decir, afatosas, vanas, aporreadas por el viento del este, por el viento solano. Y él sigue observando y al contemplarlas se dio cuenta que estas espigas vanas, aporreadas, sopladas por el viento del este, devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Esto le pareció espantoso. Sin embargo, era un sueño. Ahora necesita quien interprete este sueño porque se ha repetido 2 veces. Y llegan todos aquellos que formaban la consejería de la corte real. Las personas que estaban cerca de Faraón, a las que él consultaba a menudo, con las que quizás estaba complacido, pero sus interpretaciones fueron inútiles. Es más, ni siquiera hay evidencia de que hayan intentado interpretarlo. Verso 8: sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Oiga, que les contó sus sueños. Estos consejeros eran unas asociaciones reales oscuras, por así decirle, porque dice que eran magos. En otras palabras, estaban formadas por aquellos expertos en los libros rituales de magia, y también el otro conjunto, la otra asociación que la hacía mixta, es los sabios, que interpretaban o que ni siquiera intentaban, quizá inútilmente, tener una respuesta satisfactoria para. Sin embargo, aquí es donde vemos el propósito de Dios para con José, y que permitió que estuviese ahí en aquella prisión, porque estaba próximo. El jefe de los coperos seguramente estaba escuchando, porque la función del copero era estar cerca de Faraón para cuando él tuviera sed, que me traigan otra copa, que me traigan más comida, que me traigan postre, cosas así, ¿no? Él seguramente estaba escuchando lo que estaba sucediendo.
Entonces dice el verso 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Oiga, esto era lo que temía él. Por eso quizás no le había hecho comentario al faraón. No es que le faltara oportunidad. Con anterioridad había tenido temor, porque tenía que recordar al faraón. Y recuerden que esos eran locos, entre comillas, pues, una locura de poder. Y al recordarle esto, tal vez lo hubiera mandado a ahorcar también. Entonces él le hace este acuerdo, pero le dice: hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su propio significado. ¿Le parece impresionante esto? A Faraón seguramente. ¿Y nosotros qué podemos decir? Al fin el copero decidió hablar. Después de guardar un largo silencio por temor o por emoción de su puesto, o por no querer causar de fisura a su nueva relación con Faraón en su trabajo. Muy bien, sin embargo, aquí nos hace pensar que Faraón escuchó atento en el momento que él dice: cada uno tenía su propio significado. ¡Wow! Significado de sueños es lo que estaba necesitando Faraón. Ahora viene lo más interesante para Faraón. Verso 12. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo. Hasta este momento se entera Faraón que hay un joven hebreo en prisión. Oiga, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto, y aquel fue ahorcado. Para un cristiano, esto tiene un significado netamente diferente de un significado humanamente dado a esta circunstancia. Humanamente se califica como una consecuencia o concurrencia fortuita de las circunstancias. Sin embargo, para un cristiano genuino como ustedes y como yo, para los creyentes en general, solo vemos la providencia de Dios permitiendo que estos eventos vayan sucediendo en el preciso momento para que Dios cumpla sus propósitos en la vida de José. ¿Lo creen así? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Guardan atención? ¿Les interesa? ¿Por qué les interesa? ¿Es fundamental para la vida de ustedes? ¿Por qué? Porque vemos el proceso que se lleva, que llevó él, y seguidamente podemos ver el proceso de nosotros. Claro, lo mismo puede pasar con nosotros, tal vez a menor escala, ¿verdad? Tal vez a menor escala. Pero el Señor, esta es su metodología, esta es su forma, este es su procedimiento para llevarnos a la cima, a otro nivel de plano. Pero vemos aquí cómo en el momento oportuno, dicho en otras palabras, no suceden las cosas al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios, ¿verdad? Eso es, al tiempo de Dios. Hoy llegamos a un evento clave en la vida de José, al punto de partida de la etapa de una vida culminante en el bien que le sucederá. Vemos entonces aquí a continuación en el relato bíblico que este joven va a ser llevado a la presencia de Faraón, y Faraón
era un rey gentil, es decir, no judío. Tal como lo vamos a ver en otra ocasión, que es llevado Daniel ante un rey gentil también, ante Nabucodonosor. Ambos jóvenes tuvieron ese don, la oportunidad, el privilegio y el trabajo, podemos decirle así, de interpretar sueños a grandes emperadores, a grandes reyes. Entonces, al oír Faraón esto, ¿qué creen que dijo? Yo sí no quiero oír a ese joven. ¿Qué dijo Faraón? Tráiganlo ahora mismo. ¿Qué hubiera hecho usted, hermana, que le llevaran? Oiga, consuelo ante el presidente que nosotros tenemos ahorita, aunque sabemos que es medio. Pero oiga, uno no se presenta así como que si fuera ante cualquier persona, ¿verdad? Pasar muchas escalas. Sí. No es fácil llegar, aunque ustedes lo ven ahí que está haciendo unos despelotes ese hombre. Pero no es fácil llegar ante él. Intenten y verán. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Número 2, se afeitó. Número 3, mudó sus vestidos. Y número 4, vino al faraón. Aquí lo habla resumidamente. Pero yo quiero que miremos unos 4 aspectos aquí en este versículo 14. En primer lugar, José es liberado de la prisión a prisa. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Por su sabiduría es liberado de la prisión. O sea que si hubiera sido una persona conformista, abandonada, ¿sabe? Que si él hubiera dicho, bueno, ya Dios me abandonó, estoy aquí en una prisión, nadie por mí, y si salgo de aquí de todas maneras soy un esclavo, mejor me muero. Y si hubiera rinconado, hubiera muerto de depresión. ¿Sabe? Eso es lo que hace mucho cristiano mediocre, perdone la palabra, ruin. Cuando tiene un medio problema, lo que hace es irse. Se va al mundo y cuando uno quiere platicar con ellos, no paran, no se detienen, no quieren hablar con uno, no lo quieren voltear a ver a uno, porque se van, están fuera. Y tratan de justificar su salida de la iglesia. Se frustran por algunas cosas. Hermana y hermano valiente no es el que no cae, sino el que cae y se levanta. Amén. Pero hay que levantarse, no hay que quedarse ahí caído. De hecho, la Biblia hace una relación de eso. Él no se quedó botado. No, él aprovechaba bien el tiempo. No perdió su relación con Dios. Y por eso fue liberado de la prisión a prisa. Sí, hermana y hermano, salga de la cárcel del pecado. Y esto solo es con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien tiene sabiduría sale de la cárcel del pecado. Él tuvo sabiduría y por eso sale de esa prisión a prisa. Lo segundo que quiero que veamos es que se afeitó. ¿Qué es afeitarse, hermanos? Arreglarse, quitarse la barba. Claro, se quitó la barba. Y eso es impresionante también, hermano. ¿Quieren saber por qué? Porque los hebreos, al menos en ese entonces, no se afeitaban. Ellos no se cortaban la barba, no se rasuraban. Sin embargo, cuando vemos la historia egipcia, leemos los libros, ¿ustedes han leído libros egipcios? ¿O libros con historia egipcia? ¿Han leído a Josefo o algo así? ¿Alguien ha leído algún libro? ¿Qué libros leen ustedes?
Escuela para todos, digo alguien. ¿Quién sabe si ni eso leen? Oigan ustedes, hay que leer, hombre. Yo venía de allá a la capital y vi un rótulo allá por Catempa y que me impresionó, y luego llegué aquí por donde está la zona de la comandancia aquí en Jutiapa y volví a ver el mismo rótulo. No literalmente, pero sí el rótulo con la misma escritura. Pueblo que lee. No ha leído usted ese rótulo. Cuando uno viene a sale de la Conora, ahí está el rótulo. Y cuando llega uno aquí, aquí por la zona de Jutiapa, ahí está también ese rótulo, antes de llegar a la primera garita. En el mero bordo está el rótulo grande. Pueblo que lee, progresa, dice. ¿No lo han leído ustedes cuando vienen de la capital? Pueblo que lee, progresa. Bueno, entonces cuando leemos a los historiadores y vemos las imágenes de estatuas que nos presentan en sus escrituras o en sus escritos egipcios, esas imágenes de esas pinturas, vemos personajes bien rasurados, ¿verdad que sí? Y solo vemos unos cuantos con algún poquito de barba, pero según el puesto que ocupaban. Y si no tenían, por casualidad, usaban una postiza, pero ahí andaban con su barba de chivo, digo alguien, ¿verdad? Pero por regla general los egipcios eran los que se afeitaban, los hebreos no. ¿Y ahora qué, hermano? Se va a transformar, ¿y ahora qué va a pasar con él? Como que quiere ser igual que los egipcios. No. Tiene usted que buscar el significado. ¿Por qué se afeitó? Además, se cambia las ropas de cárcel por unas vestiduras apropiadas para presentarse a la corte real. Es decir, con estos cambios que vemos ahora en su propia fisonomía, en su propia personalidad, es como si se le estuviese abriendo el telón de la vida de nuevo. Es como si se extendiese a una nueva vida, como si estuviese resucitando, como si fuera a volver a la vida. Recuérdese que ser esclavo era como estar muerto en vida, y estar todavía en prisión, olvidado, sin esperanza de un juicio, era peor aún. ¿Qué es lo que vemos aquí en estos cambios que él hace en su propio cuerpo? Es que se va a dirigir a los gentiles, se va a dirigir a un pueblo no judío, se va a dirigir a un pueblo ajeno a la promesa del pacto del que él sí era parte porque era descendiente de Abraham. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué tengo que observar eso? Porque aquí tenemos una extraordinaria relación con la vida de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo José ahora? Como va a dirigirse a un rey gentil, a un emperador gentil, va a dirigirse a unos gentiles, va a estar con unos gentiles, él toma la forma de esos gentiles, de esos egipcios, rasurado, con unas vestiduras apropiadas, al igual que Cristo. Dejó su trono de gloria, dejó su forma. Oiga, dice que él, siendo semejante a Dios, siendo la sustancia de la imagen de Dios, dejó su trono de gloria y tomó forma ¿de qué? De hombre. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. ¿Y por qué tomó forma de siervo? Porque iba a dirigirse a las personas humanas, iba a dirigirse a los gentiles, iba a dirigirse al hombre pecador, por eso tomó forma de siervo, y además tomó los pecados de todos y Dios
los echó sobre él. Las culpas de nosotros fueron sobre él. Así aquí hay otra figura extraordinaria de Cristo, que él toma la forma de un egipcio, porque no iba a presentarse como prisionero ante Faraón, sino una forma apropiada. Ahora ya lo vemos frente a Faraón y veremos un cuarto aspecto aquí o un quinto aspecto. Faraón dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Eso fue lo que percibió, que se dedicaba a escuchar sueños para interpretarlos, pero no era así. Porque hay muchos soñadores que no hay que ponerles foco, dijo alguien. Hay mucha gente que sueña porque come mucho. Oiga, se comen un buey asado y luego se van a acostar con una panza como de elefante. ¿Cómo no van a soñar? ¿Cómo no van a tener pesadillas? Hay quien se come 14 tortillas y luego se toma una de sus 2 o 3 tazas de café y después se acuesta y ronca. Mire usted, como un gato que yo tengo, que llega a echarse a mis pies y empieza a roncar. Esos sueños ni siquiera vale la pena estarlo escuchando. Hay gente que vive soñando puras tonterías. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de tantos sueños? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Hay gente que por sus sueños se vuelve desobediente. Hay sueños que hay que ponerle importancia. José no se dedicaba a oír todo sueño. Por eso es que aquí es prohibido subirse a contar un sueño, porque oiga, si yo le escucho los sueños a todos ustedes, oiga, el otro día no sé quién apareció diciéndome: ya va a ser 4 años, usted ya se va a morir, ¿y quién lo va a relevar de pastor? Le dije: ¿y por qué? Dice: es que yo lo soñé con flores a usted en la cabeza. Ni que fuera yo marica para andar con flores en la cabeza. Andar con flores en la cabeza. Ya va a ser 4 años. Así que si mañana me muero, ya no es ese sueño que se cumple. Porque ya duré 4 años más. Bueno, entonces preocupados andaban que me iba a relevar aquí, porque yo ya me iba a morir, porque me sonaron con flores en la cabeza. José no escuchaba todos esos sueños vagos. Él, oiga, oía sueños especiales. Observemos la actitud de José ante estas palabras que le dice Faraón. Haciendo un análisis de esa actitud de José, humanamente hablando, secularmente hablando, era tan difícil encontrar una oportunidad mejor que esta que tenía José para destacarse frente al soberano de Egipto. Hasta aquí él no sabía cuáles eran los sueños. Sin embargo, antes de conocer el contenido de los sueños, él le atribuye netamente el mérito de la interpretación al mismo Dios y no a sí mismo. Él dijo: solo por la voluntad de Dios, no por su capacidad. Oiga lo que responde, verso 16. Respondió José a Faraón y le dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios será el que dé respuesta correcta, respuesta correspondiente. Su declaración es impresionante ante el Faraón. Él le declaró que por sí mismo no podía interpretar ningún sueño, mucho menos los del Faraón. No está en mí, será Dios que dé la respuesta favorable. Con ello estaba reconociendo su total independencia o su total dependencia de Dios. Del verso 17 al verso 24
encontraremos entonces el relato que Faraón le hace a José sobre su sueño. Y aquí mismo podemos imaginar la frustración, el desconcierto que tenía Faraón frente al fracaso de sus magos y de sus sabios que estaban gozando de las mieles del poder. Sin embargo, ahora eran incompetentes. Si ustedes quieren, le damos lectura del versículo 17 al 24. Y si no, vamos hasta el 25. Levante la mano quien quiere que le demos lectura. Rápido. Leemos entonces. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, oiga, poquito varía, y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas, horribles, espantosas, tostadas, quizá con partes hasta podridas, devoraban, dice él, a las 7 primeras vacas gordas, a esas vacas hermosas como las hemos descrito. Y estas entraban a sus entrañas, oiga, así varía un poquito, ¿no? Entraban a sus estómagos, oiga, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las placas era aún tan mala como al principio. Y yo desperté. Oigan ustedes, es impresionante. Fíjense que esas vacas tan feas, tan tostadas, oiga, se detenían solo en el pellejo, me imagino yo. En el cuero, porque las vacas no tienen pellejo, tienen cuero, ¿verdad? En el cuero quizás se detenían, pero se tragaron, oiga, como eran 7 flacas y 7 gordas, entonces cada vaca tostada y seca se fue a tragar una vaca gorda. Pero se las metieron al estómago y parecía que no habían tragado nada. Seguían siempre igual, como si los estómagos estuvieran vacíos. Impresionante. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano o del viento del este, que estían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo que he dicho a los magos es esto, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Oiga, qué impresionante. Faraón era considerado Ra en la tierra. Era considerado Dios en la tierra. Faraón consideraba que la luna era una diosa y que el sol era un dios y que eran sus hermanos. Oiga, qué tontería. Y por eso ustedes van a ver escritos donde se habla del dios sol, y muchos lo idolatran. Los brujos tienen un sol dibujado en sus centros de brujería. Y usted me dirá: hermano, ¿y usted ha entrado a un centro de brujería? Nunca. ¿Cómo lo sabe? Yo estudio. Pero yo nunca he visitado a un bandido de esos, no. Excepto uno que les conté que mataron allá en el mezquital, y fui a levantarlo cuando lo habían tronado. Entonces, obligadamente, en búsqueda de evidencias, de alguna manera entramos y vimos ahí su centro de brujería, pero no fuimos a consultarle. Entramos ahí para buscar evidencias donde lo habían matado a ese hombre. Pero yo nunca he ido a consultar eso. Pero sí sé. En una ocasión fuimos a un velorio que lo hicieron frente a una casa donde hay un brujillo. Había un brujillo aquí en Potrero Grande, no brujo de verdad, sino un brujillo. Y cuando yo miré hacia arriba, estando ahí en el velorio,
miré que tenía, no sé si todavía lo tiene, un dios sol, un sol con boca y ojos y todo ese asunto. Entonces ellos ponen mucho esa imagen porque en Egipto es donde se practicaba mucho la brujería, mucho la magia, y desde allá vienen hacia ellos esa herencia de poner esas imágenes que son abominables delante de Dios. Entonces el faraón creía eso. Y noten esto, creyéndose Dios soberano, el faraón, José tiene la osadía, tiene el valor, tiene esa confianza, tiene esa autoridad. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, diciéndole: uno que es más grande que vos, que sabe el futuro, te ha dicho lo que va a suceder. Oiga, impresionante, ¿sí o no? Amén. Y le dice con toda certeza el sueño, el asunto, aunque sea presentado en dos formas, oigan, es un mismo asunto. Es un solo acontecimiento que viene. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas, 7 años son. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas, espantosas, horribles, como usted les quiera llamar, que subían tras ellas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, del viento del este, como usted le quiere llamar, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Note, en la tierra de Egipto, no en toda la tierra. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. ¿Tiene lógica, sí o no? No se notarán los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Se trataba de una misma predicción de un periodo de abundancia seguido por otro de escasez. Sencillamente fue lo que él le dijo. Vamos al verso 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre, seguida de la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El hecho de que haya soñado 2 sueños o 2 veces el mismo sueño, aunque con distintos elementos, dice él esto, recalca la importancia, la determinación de Dios, su inmediato cumplimiento. Y oiga, impresionante, Dios quiso revelar al faraón lo que va a suceder con un propósito. Pero lleva la solución. Oiga, esto es un verdadero líder, hermana y hermano. José se permite aconsejarle sobre la forma de solucionar esto, de remediar esto. José tiene la solución. No solo le dice el problema, no solo le dice la dura situación que viene. Y oigan, ¿dónde están los diáconos? Levanten la mano. 1, 2. Oigan, 2. Y son 7. ¿Dónde están los otros 5? Por eso es que en la iglesia, en las reuniones, oiga, solo llevan apuntaditos sus problemas y quieren que uno los solucione. Llevan hasta 10 problemas, hermano. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Hermano, ¿y qué vamos a hacer con esto? Hermano, ¿y qué vamos a hacer con el otro? Hermano, ¿y qué vamos a hacer con el otro? Nunca llevan una solución. Pero miren lo que es un verdadero líder. Y esto va para todos los hermanos que ejercen un liderazgo en la iglesia. Y a nivel sociedad también. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Oiga lo que dijo. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él no estaba diciendo y póngame a mí. No, él estaba dando la solución. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto
en los 7 años de abundancia. ¿Qué es quintar la tierra, hermana y hermano? Oiga, es tanta la abundancia, agarra 500 quintales de maíz usted. Entonces, ¿qué hace él? ¿Cómo la quinta? ¿Cómo quinta un gobernador a alguien que agarró 500 quintales de maíz? ¿A alguien que agarró 50 y a alguien que agarró 5? ¿Cómo se quinta esa cosecha? No, eso sería dividir. ¿Qué manda? Sí, casi se acercó. Las 4 primeras partes son del que trabajó. La quinta parte va para el gobierno. Eso es quintal. El que agarró 10 quintales, pues 2 quintales van para el gobierno y 8 le quedan a él. El que agarró 50, 10 quintales van para el gobierno y 40 para él. El que agarró 500, 400 van para él y 100 van para el gobierno. Esa es la forma de quintar. Esa fue la solución que dio José. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo debajo de la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Oigan ustedes, aquí es donde nos damos cuenta que no es de solo presentar el problema, sino también la solución. Este plan de José parece muy sabio. Fue aceptado no solo por Faraón, sino por todos sus funcionarios. ¿Y saben qué? El resultado será que él será el encargado y será nombrado gobernador, y esto lo veremos en la próxima enseñanza. ¿Qué es lo que yo les voy a decir a ustedes? No se necesita solo ser esforzado, sino adquirir sabiduría. El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Cuando obtenemos la sabiduría necesitamos humildad, atribuirle todo a Dios. Cuando ya tenemos todo esto, tenemos que ser fieles a Dios, y si somos fieles a Dios, lo seremos a las personas. Aún, oigan, la Biblia dice mayormente al cuerpo de Cristo, pero también lo seremos aún al mundo, porque Él estaba siendo fiel a Dios, pero también leal al gobernante. Pero sobre todo estaba pensando en Egipto, que es figura del mundo. No solo debemos pensar en nosotros, no solo en el cuerpo de Cristo, debemos pensar en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones. Aún debemos pensar en el mundo. Que el mundo viva también debe ser una prioridad. Que el mundo viva debe ser también una prioridad. ¿Cómo nosotros seremos la provisión divina, el instrumento divino para que el mundo viva? En primer lugar, dando buen testimonio. Las acciones de nosotros convencen. Así dice un dicho del mundo: las palabras convencen y más el ejemplo arrastra. El buen testimonio, el buen proceder puede hacer que usted sea deseable y que el mundo quiera ser como usted. Y cuando esto se logre, entonces usted le rescatará de las llamas del infierno. Usted estará salvando una vida y usted será bienaventurado, bienaventurada. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy, en la primera parte del capítulo 41, que es los sueños de Faraón y su interpretación. Y en la próxima, que es la segunda parte de este capítulo, veremos cómo es que llega a ser gobernador de Egipto José. ¿Hay alguna pregunta?